como a la senadora Mónica, como al doctor Mancera, la mayoría de la narrativa del suicidio parte de una experiencia de pérdida, parte de una experiencia que siempre hay una pregunta. La prevención del suicidio es una técnica, es una labor, es una situación de abordaje, es una realidad, pero por cada millón de suicidios, como veíamos en los datos, hay 1 millón de familias que necesitan esa supervivencia, que necesitan esta posvención. Entonces, ¿desde dónde hablar de suicidio en México? Necesitamos hablar de suicidio. ¿Cómo hablar del suicidio en México? ¿Qué significa suicidio en México? Cuando se habla de suicidio en México, ¿de qué o para qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos del suicidio en México? Todas esas respuestas que ya tienen ustedes, que están elaborando, por qué es necesario, por qué es importante, imperante, porque estamos reunidos aquí precisamente en el marco de la prevención del Día Internacional del Suicidio. ¿Qué es lo que sabemos y no sabemos? Hay muchos especialistas aquí. Y yo les decía que nos sentíamos como en la casa, porque ahí se desarrolla, donde se gesta. Y en esta casa, que es el Senado de la República, donde hay disputa entre hermanos, en donde hay temas de adultos, ¿no? Donde está el tema del aborto, de la marihuana, en donde hay temas como el suicidio, temas adultos para tratarse adultamente. Esto es lo que nosotros venimos a tratar de comunicar. ¿Qué narrativa, qué dato, qué experiencia, qué discurso, qué novela, qué tipo de arte, etcétera, nos va a acercar a la comprensión y a la prevención del suicidio? En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, por favor no olvidemos a las víctimas que no se previnieron, a los supervivientes que no se les está atendiendo y que están generando víctimas en este momento, a los que quieren serlo y a los que no deseamos que sean. La polifonía de este fenómeno del suicidio nos obliga a tomar postura en esta realidad. Y en este marco, nosotros hacemos una propuesta que hemos llamado y que por supuesto tenemos muchos datos acerca del suicidio, como ustedes verán ahí en la pantalla. Es decir, esta polifonía, estas preguntas. Tenemos una propuesta que es la necesidad de un observatorio suicidológico. Y ya que estamos en esta medida, escuchaba a la senadora Mónica Fernández de presentar dentro de la ley, que no tenemos una ley general de salud, en ese sentido nacional de salud mental. Este 10 de septiembre podemos hacer una propuesta de un observatorio. He escuchado los trabajos de las personas que están aquí en el presidio, su trabajo en la red, sus trabajos de manera profesional, los he seguido y vemos que sí podemos sumar este esfuerzo de generar desde los aspectos sociales, antropológicos, culturales, esta idea de este observatorio de ver. Sabemos, tenemos la siguiente diapositiva, por favor, tenemos elementos para decir si es una cuestión de salud pública, entonces el suicidio de primera magnitud, que sin embargo pertenece oculta a los ojos a veces de los ciudadanos, que sigue siendo un tema tabú, que los medios de comunicación a veces la parte estética, por llamarlo de alguna forma, no impacta y no forma en la parte ética, en donde se ignora una realidad que provoca más víctimas que los accidentes de tráfico. Los gobiernos a veces no acertamos o no aciertan incluso en sus agendas, ni incluyen en general el pensar en suicidio. Es un tema que en algunos casos, y a los que nos dedicamos a la prevención nos han dicho, podría modificar el nombre de la charla, es decir, autolesiones, o bájale un poquito, que no se escuche la palabra suicidio. Por eso yo decía, hablemos de suicidio, necesitamos hablar, necesitamos dialogar de suicidio. En la actualidad, 1 millón de personas se quita la vida.
Entonces, es un acontecimiento excepcional el suicidio. Nos mueve, nos toca, nos interroga. Es un hecho que a muchos ven a casi como ficticio, como algo que le sucede a otros. Pero se trata de una opción esencialmente humana que cuando se verifica cae como un balde de agua fría en nuestro alrededor. Este millón de personas que se quitan la vida, necesitan este millón de personas ser acompañadas también en su posvención. Preferimos ocultar a veces lo que no entendemos, que hemos estigmatizado durante años esta manifestación extrema del sufrimiento y la violencia de lo humano. Y ante la lamentable realidad que a veces vivimos aquí en México, marcada por la continua ola de homicidios dolosos, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, contra los migrantes, contra los grupos vulnerables, adolescentes, la población en situación de calle y sin vivienda o con vivienda, las extorsiones, los robos, se suman a esta realidad diversos trastornos de personalidad y mentales que hacen visibles en la realidad del país. Y a esta realidad de nuestro país se suma la violencia autoinfligida, que en algunos casos, como ustedes saben, lleva a la muerte, y en la que una cultura de la prevención integra y juega un papel vital, lo que implica formar, informar, educar para su atención, de manera afectiva y de manera efectiva, frente a una posible indiferencia social que se impone en ciertos campos de la vida plural de nuestro país. El suicidio, como problema social y por lo tanto de salud pública, requiere la atención sobre su padecimiento, su diagnóstico, su tratamiento y la rehabilitación de la persona. Son condición única que debería atravesar cualquier modelo de salud bajo el cual se organicen las instituciones correspondientes. El suicidio, decíamos, aparece como un tabú, no solo en la vida cotidiana, sino también en los ámbitos de formación profesional. En general, las personas que sufren esta realidad deciden la secrecía, deciden no hablar de ello. Aunque las razones para esto pueden ser múltiples, es necesario la capacitación a profesionales, aún más, ser específicos de la salud en este tópico. La cooperación internacional, la internación de en este caso Ciudad de México, alcaldías, hacer propuestas, como nosotros en FETACUM hicimos a la propuesta al gobierno de la Ciudad de México para que uno de los pilares podría desarrollar esta prevención y posvención suicidológica. La educación en general, a las comunidades y a la familia. Cuando hablamos de diabetes, lo hablamos abiertamente. Cuando hablamos de suicidio, nos esperamos a veces a aniversarios o a veces a situaciones particulares o familiares. Basta ya, necesitamos hablarlo. A pesar de que comparativamente México tiene de las tasas oficiales de suicidio más bajas en Latinoamérica y en el mundo, su incidencia es alta y continúa en gradual aumento. Desde el 2000 hasta el 2016, si nosotros podemos ver esos datos, están en el reporte anual del INEGI en el año pasado, lo tenemos muy a la mano, se han registrado 83,490 muertes por suicidio en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la tasa de mortalidad al año, cada año, va en aumento. Para ese entonces, del 2016, teníamos 6,291 fallecidos por suicidio. 5,116 eran hombres, lo que se traduce en que de cada 10 suicidios, 8 son cometidos por hombres, mientras que 2 de cada 10, 1,173, son mujeres. En nuestro país, el fenómeno del suicidio consumado es más frecuente en esta población masculina. En el reporte anual, ahora ya de septiembre de 2018, el INEGI presenta, en el marco mundial de la prevención del suicidio, reveló que los estados con más tasa de suicidios más elevadas son Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Colima. Las entidades donde la tasa es más baja son Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Puebla. Pero entra la tarea de la prevención, es decir, en pro de una respuesta integral para la prevención del suicidio, una manera sistemática de dar una respuesta nacional al suicidio es establecer una estrategia nacional de prevención. Una estrategia nacional enuncia el compromiso claro de un gobierno con relación al problema del suicidio y esa sensibilidad que ha demostrado, en este caso, la senadora que hoy convoca.
Las estrategias nacionales de manera general abarcan varias medidas de prevención, como la vigilancia, la restricción de los medios utilizables para matarse, directrices para los medios de difusión, la reducción del estigma y la concientización del público, así como la capacitación de personal de salud, educadores, la Guardia Nacional, etcétera. También suelen incluir servicios de intervención en crisis y servicios post-crisis, revisar la importancia de la posvención para hacer central y el quehacer suicidológico. Ante los altos índices de suicidio en el país, en el que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Por ejemplo, tenemos casos que hay esfuerzos aquí. Tenemos el caso del diputado César Agustín, que propone la ley de la creación de la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio para crear una comisión permanente de prevención, atención y posvención del suicidio, así como de identificar acciones relativas a este fenómeno. Y termino diciendo que el tema de suicidio en México ha cobrado la relevancia por su aumento gradual y sostenido. Esta razón vuelve relevante que el Día Nacional para la Prevención del Suicidio, que se conmemora y estamos presentes el próximo martes, sea para el primer dictamen que se apruebe referente al tema en comisión y en el pleno de una de las cámaras. Al no tener la certeza por su aprobación en la Cámara de Diputados y en su caso de cuando ésta pueda ser aprobada, debe realizarse los esfuerzos para abrir el tema de la opinión pública para que se discutan estrategias para su abordaje legislativo. La pluralidad, ¿no?, y la polifonía de esta intervención, esta es la idea, que en el marco de la prevención del Día Internacional para la Prevención estemos conscientes, preparados y eficaces para dar una respuesta. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Valencia por su ponencia y les invitamos a los ponentes que puedan estar pendientes del cronómetro para que no nos salgamos del tiempo que tenemos establecido. Pasamos ahora con la doctora Leri Marlene Bentancur. Es licenciada en Psicología, maestra en Psicoterapia Gestal, tiene maestría en Psicología Clínica, suicidóloga y psicoanalista, conferencista y capacitadora en temas de prevención, atención y posvención de suicidio, vicepresidente de ASULAC, que es la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe en la región norte, cofundadora de ASULAC México y expresidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología AC. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, yo vengo a hablarles rápidamente y de manera contundente sobre los avances legislativos en torno al suicidio en la región de las Américas, porque bueno, hoy estamos aquí reunidos tratando de pensar una política pública en México respecto a eso. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Ahí va. Nada más rápidamente acerca de las cifras, nada más voy a hacer hincapié en algo. En el mundo, en los últimos 45 años, para el año 2012 decía la OMS que el suicidio había aumentado un 60%, o sea, esto es una tendencia mundial. Pues en México, en los últimos 23 años, nos dimos el lujo de superar eso con 252%. O sea, pasamos de 2.600 casos a 6.559, que es el último dato del INEGI reportado en 2017. Por si fuera poco y no estuviéramos en aprietos, como país miembro de la Organización Mundial de la Salud, tenemos, se supone, que cumplir con los compromisos de la Asociación Mundial, y entre ellos está, en el año 2013 la OMS nos dijo a todos los países, necesitamos bajar la tasa de suicidio en un 10%, y para eso, ¿qué es lo que se propone? Hacer algo, la siguiente, perdón. Por ejemplo, política pública, o sea, quiere que incidamos en el tema de la gobernanza, en estrategias nacionales, en planes, en proyectos, y aumentar el número de países que tienen planes específicos de prevención de suicidio. En México no solo no hemos hecho caso en bajar la tasa, sino que además volamos a subirla. Sin embargo, hemos intentado hacer cosas. En los últimos años, la siguiente, por favor, hemos tenido 18 iniciativas de legislar una ley de prevención de suicidio, un plan, una estrategia, un algo que ha propuesto algún diputado, un senador, y toditas han sido vetadas. Ustedes las pueden consultar en la revista de Mirada Legislativa, ahí está. La siguiente, por favor. Entonces, el estado de la gobernanza en México, ¿cómo estamos? No tenemos una ley nacional de salud mental. De manera general, la ley es una cuartilla y un cuarto de la Ley General de Salud, o sea, no alcanza a decir nada en salud mental. No existe una ley, ni programa, ni estrategia nacional de prevención de suicidio aparte. Solo algunos estados,
Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua cuentan con una ley estatal de salud mental. Sonora es el único estado que en septiembre del año pasado, como por estas fechas, tiene a partir de ese momento una ley de prevención de suicidio. Cuestionable, pero por lo menos la tiene. La prevención del suicidio no ha sido asignada en la siguiente, por favor. Ahí está ahí, ¿ya bien? Ningún presupuesto específico para esto y sin embargo seguimos asignando, y no digo que esté mal, seguimos asignando mucho presupuesto, no sé si es mucho, tal vez estoy diciendo algo mal, para el SIDA y el VIH, que creo que no hay que bajar los brazos y por supuesto hay que hacer, pero hoy por hoy, señores, en México se suicida más gente, se mata más gente por suicidio que por SIDA. ¿Ah? Por suicidio en el año 2016, por SIDA murieron como 4,000 y tantas personas y en México ya superamos los 6,000. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que pensar, ¿es un tema de recursos o es un tema de enfoque? Tenemos un solo hospital psiquiátrico infantil en Ciudad de México. Si un adolescente de 16 años se quiere suicidar en Baja California, ¿cómo llega a la Ciudad de México? ¿No? Porque los hospitales psiquiátricos del resto del país no reciben menores de edad y nuestro principal problema está en los adolescentes. Ninguna estrategia de atención crítica para manejar chicos menores de 18. Estrategias de prevención, las que hay, mal diseñadas, mal implementadas, deficientemente evaluadas y demasiado centralizadas en el sector educativo, que está saturadísimo. México se destina, para que tengan una idea de los datos de la OCDE, destinamos un 30% menos del PIB de lo que el resto de los países de la OCDE destinan a la salud mental, ¿no? Esto implica que más o menos $21 por cápita por año dedicamos a esto. Tenemos un 33% menos médicos, 72% menos enfermeras y 33% menos de camas por cada 100,000 habitantes. ¿Qué han hecho otros países? Podemos decir, ¿somos un país pobre? Veamos Latinoamérica. ¿Somos realmente un país pobre? ¿No tenemos lana? Uruguay, que es un país de 3 millones de habitantes, tiene una ley de salud mental desde 1939. Cuba tiene un programa nacional de prevención y control de la conducta suicida desde el 89, que ha sido revisado en años posteriores. Brasil, un país muy similar a México en muchos sentidos, tiene una línea de atención al suicida que se maneja con voluntarios desde el año 1962 y que es quien ha atajado fundamentalmente todo el tema del suicidio en Brasil. Línea que tienen Argentina y Uruguay más o menos desde hace 50 años. Brasil, además, si lo vamos en gobernanza, comenzó tarde, pero ha comenzado ya del 2004, ha designado una comisión para legislar y hoy por hoy ya tienen una estrategia y un programa nacional de prevención de suicidio. Costa Rica, país pequeñito de 4 millones de habitantes, mucho más pobre que México, tiene hasta un Instituto Nacional de Prevención de Suicidio como organismo autónomo. Entonces, también podemos ver casos de éxito como Chile, Colombia o Cuba, que tienen sus estrategias y planes nacionales. Chile y Cuba tienen un sistema de vigilancia y estudio de casos. La siguiente, por favor. Planes regionales e intersectoriales, mesas regionales en Chile y Cuba, capacitación al personal de salud constantemente en Chile, Cuba, Colombia, programas preventivos en los colegios en Chile y Cuba, sistema de ayudas en situaciones de crisis, líneas de ayuda, trabajo en los medios de comunicación, promoción y fortalecimiento de las capacidades de afrontamiento y de los vínculos. Esto también es bien importante en la prevención, que lo está haciendo Colombia. Y algo que deberíamos hacer también en nuestro país, porque otra de las cosas que no se habla, si el ponente anterior decía que no se habla de suicidio, del suicidio indígena, menos, ¿no? Entonces, Colombia, por ejemplo, tiene un enfoque diferencial por etnia, ¿sí? Porque tienen un gravísimo problema de suicidio. En los últimos 20 años, por ejemplo, el Plan Nacional de Prevención de Suicidio en Cuba ha tenido pues, excelentes éxitos, no me quiero detener por el tema del tiempo, pero bueno, ha sido un programa que trabaja con otro modelo. De repente Cuba tiene otras posibilidades, pero pues llega a trabajar en un modelo comunitario de tener un psiquiatra por cuadra, que es el que se encarga de darle monitoreo a los casos de riesgo que tiene su cuadra. Yo sé que en México eso no podemos, no llegamos a eso. Pero bueno, pues es una forma que diga, bueno, uno puede caminar hacia allá, como dice Galeano, pues las utopías son para caminar. La siguiente, por favor. Entonces, lo que quiero llegar es, necesitamos de manera urgente un Plan Nacional de Prevención de Suicidio. Promover la toma de conciencia sobre la importancia que tiene el suicidio como causa de muerte que puede ser prevenible. O sea, en más del 90% de los casos el suicidio puede ser prevenible si se detecta a tiempo. Considerar la prevención del suicidio como una estrategia global, no nada más del sector salud. O sea, que tiene que estar incluida los individuos, la familia, la comunidad, las instituciones, todos como sociedad. Reforzar las políticas
y estrategias integrales y multisectoriales referentes a la promoción de salud mental, tratando de identificar tempranamente, prevenir y atender el riesgo psicosocial. Diseñar protocolos de atención y prevención que rijan para todo el territorio nacional. Hoy por hoy tenemos, los pocos intentos que hay son, la verdad, que un crisol muy variado que dificulta realmente comparar resultados, que tienen muy mala evaluación. Un programa no funciona porque yo diga di 300 pláticas. Un programa funciona si realmente eso que yo estoy haciendo es eficaz, es eficiente para reducir el fenómeno, para atajar el problema, ¿no? Y si medimos las cosas con el número de pláticas que di, pues seguiremos teniendo los mismos resultados. La siguiente, por favor. Evaluar la pertinencia y los alcances de las estrategias de prevención que ya tenemos implementadas de manera permanente, como decía, pero con otros indicadores que no dejen lo cuantitativo de lado, pero también incluyan lo cualitativo. Instalar un observatorio nacional permanente sobre la conducta suicida. En el Frente Nacional de Prevención del Suicidio, que también vengo representando en México, un grupo de colegas que queremos hacer algo en México, que venimos trabajando hace años con ese tema, tenemos un documento de un observatorio. Buscamos cómo llevarlo a cabo con financiamiento, con interés de las instituciones. Asegurar un servicio integral de salud mental que sea eficiente, eficaz y cercano a la población vulnerable. La gente pobre que va al Seguro Social o que va a Secretaría de Salud, ¿saben cuándo? Si me quiero suicidar hoy, ¿cuándo me dan la cita? En 3 meses, 4 meses. O sea, ya me suicidé como unas 5 veces de aquí a allá. Disculpen la ironía, pero realmente no damos abasto. Entonces, bueno, legislar, capacitar, pensar la salud como algo biopsicosocial. La siguiente, ya termino. Bueno, y solo quiero terminar con una frase. Realmente el suicidio, bueno, con 3 frases. El suicidio es una muerte realmente evitable. Apostémoslos a la prevención. Porque si alguien escucha, no hay suicidio. Es una frase emblemática de quien empezó a trabajar las primeras líneas de suicidio en Inglaterra. Y porque no son un número más, sino que son un sinnúmero de sueños menos. Muchas gracias. Antes de seguir, queremos saludar y dar la bienvenida a la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia. Bienvenida. Agradecemos a la doctora Leri por su ponencia. Invitamos al doctor Leonardo Martín Doroni Saturno, quien nos va a dar su ponencia en redes interinstitucionales de prevención del suicidio. Él es licenciado en psicología, tiene un posgrado en desarrollo humano, psicología social y comunitaria, especialista en psicología de la emergencia y conductas de riesgo, maestría y doctorado en psicología y educación a nivel nacional e internacional, miembro fundador de la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe, y miembro del Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, entre otras. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, lo que les quiero compartir, un poco lo que venimos trabajando hace muchos años. En definitiva, se trata del Observatorio de la Conducta Suicida, donde hoy proponemos también el Observatorio de los Comportamientos y Conductas Suicidas. Ya tenemos una historia también en Campeche con los compañeros de Ciudad del Carmen, que tienen un observatorio que ya empezó a funcionar hace un par de años. Y bueno, la idea de este observatorio implica que nosotros vivimos un gran obstáculo con respecto a los datos que obtenemos, primero del INEGI, donde son muy antiguos, vamos a hablar, más para las investigaciones, pero fundamentalmente para aplicar acciones oportunas. Entonces no nos podemos referenciar realmente con esos datos porque las sociedades van cambiando en forma muy rápida. Las realidades sociales cambian. Nada más en un lugar donde puede haber una migración, donde puede haber un cierre de una fábrica, ya ahí ya cambió. No podemos esperar 2 o 3 años para saber qué está pasando, ¿sí? Porque ya tenemos muchos muertos ahí. Por otro lado, tenemos que ver que no solo México, sino en muchos países tenemos sus registros. Si estamos asustados por los números de suicidio, pues si supiéramos realmente la cantidad de suicidios, estaríamos de terror. ¿Por qué? Porque
una muerte por intoxicación, una muerte por accidente, una muerte por asfixia, no entra a las estadísticas de suicidio. Va para otra estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que los números que tenemos son muy bajitos con respecto a la realidad que hay de muertes por suicidio. Y esto tiene que ver con las actas de defunciones, que tendríamos que pensar desde lo que implica justamente el tema de las directivas de la OMS como tal. Por otro lado, tenemos que ver que el tema del suicidio subyace muchas determinantes sociales. Estas determinantes sociales las tenemos que juntar en lo que llamamos biopsicosocial. O sea, no es solo un tema médico, no es un solo tema sobre lo que es biomédico que le llamamos. Hay muchos temas de los mitos, hay muchos temas de construcción de identidades, hay muchos temas de perspectiva de género, ¿sí? Que eso no entra a lo biomédico, entra a lo biopsicosocial, en la parte cultural. Y es algo que tenemos que integrar. Si queremos prevenir, tenemos que prevenir que no se llegue a lo que es la creación de los síntomas de las conductas suicidas. Por eso tenemos que trabajar sobre los comportamientos suicidas como tal. Por otro lado, estos comportamientos suicidas tenemos que estar atentos a todo lo que implica la violencia de género, la violencia intrafamiliar, las condiciones de la niñez, en todas sus características, la adolescencia, en fin, todo lo que va construyendo, ¿sí? Un andamiaje que estructura al final la construcción de síntomas que conlleva la conducta suicida. Pero bueno, hay que ver que sale muy caro también los hospitales. El prevenir, estamos previniendo la muerte, no la conducta, ni siquiera el comportamiento suicida. Tenemos que identificar qué es lo que estamos previniendo. Porque cuando queremos prevenir, cuando ya está la conducta suicida, gastamos mucho en medicación, mucho en horas camas de hospitales, si es que hay, ¿no? Y muchos quedan sin atención. Hay mucho para hacer con respecto a la prevención, como se dice, de lo que es el comportamiento suicida como tal, evitando que se llegue a una conducta suicida. Y esto implica todos los factores de riesgo psicosociales. Ahora, urge la creación de un observatorio. ¿Por qué? Porque el observatorio es lo que nos permite tener los datos, las referencias de cómo vamos a actuar, cómo vamos a generar los proyectos, las acciones. Pero este observatorio no podemos tenerlo en una institución, enclavado en una oficina, descontextualizada de una realidad. Tenemos que crear bases de esas realidades que implica crear una red de prevención del suicidio. Y las redes de prevención del suicidio tienen que ver con una creación que no es solo de las instituciones públicas, es también las instituciones privadas, es también las instituciones educativas, es también los distintos colectivos, asociaciones civiles, expertos en el tema. Hay mucha gente voluntaria que está trabajando en las trincheras, embarrándose para prevenir el suicidio y ni nos enteramos. No sabemos ni lo que hacen, pero hacen. Hacen el esfuerzo, pero no las congregamos. Tenemos muchos proyectos a veces que van en líneas que van totalmente ajenos a la realidad social y cultural. No tenemos un México, tenemos muchos Méxicos. Muchas culturas indígenas, pero también regionales, locales, y que es muy diferente a estar pensando en una oficina, un proyecto a nivel nacional, sin datos, que estar trabajando regionalmente y localmente. Por eso la creación de las redes sociales en cuanto a esta parte, a la red de prevención del suicidio, tiene que ser una integración multisocial, multiinstitucional, interinstitucional. Tenemos experiencia ya que hemos hecho en México, Delicias, en Chihuahua, es una red que hace un tiempo se formó. El primer año ha bajado la cantidad de suicidios, lo comparamos con Latinoamérica, fue uno de los municipios que en ese primer año de construcción de la red bajó el suicidio más que en muchos países latinoamericanos de esta construcción. Ahora tenemos también otra red que se está haciendo en Tijuana, donde se integra prevención del delito, se integra 911, se integra sistemas educativos, vamos a decir, como las universidades privadas y públicas, pero también tenemos a compañeros que están en una asociación civil, ¿sí? Por otro lado, tenemos que ver que de alguna manera esta asociación Ayuda Isabel para la Vida
tiene que ver con esta parte que está fomentando la integración de todos los colectivos, la integración interinstitucional. Están los primeros respondientes, van bomberos, van policías, piden capacitación, piden que también, no solo capacitación para atender a la población, para ellos mismos fundamentalmente también, ¿sí? Se está integrando multisectorialmente, porque está también los colectivos LGTB, están también delegados comunitarios, se quiere integrar Rotary. O sea, de alguna manera está funcionando una red interinstitucional, intersocial. ¿Por qué? Porque justamente el suicidio es un asunto de todos. No es solo de las instituciones públicas, sino es de todos. De ti, de todos nosotros que tenemos que comprometer nuestra parte. Esta red de prevención del suicidio, lo que nosotros proponemos, que se haga en cada municipio donde se congreguen justamente en forma horizontal, porque esto es importante, la horizontalidad en lo que es las reuniones, lo que son las comisiones, el funcionamiento del manejo de poder, pero también la información, donde todos podamos tener esa información, donde todos podamos colaborar con respecto a esta parte de decir, yo cuento con este personal, yo cuento con estas capacitaciones. Los compañeros que están en Tijuana están recibiendo formación con expertos nacionales e internacionales, y lo estamos haciendo para todos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es cómo compartir los recursos, los menguados recursos que todos tenemos, pero hacer sinergia. Y no duplicar esfuerzos, porque ¿cuántas veces tenemos proyectos que duplicamos esfuerzos? Vamos todos a la comunidad tal, y va al DIF, y va a Secretaría de Salud, y haciendo lo mismo, y que me toca a mí, te toca a ti, ¿a quién? Hagamos sinergia, hagamos un proyecto en común interinstitucional. Yo tengo gente que puede trabajar en esto, yo tengo el otro colectivo de violencia de género, puede ir a atender esto. Necesitamos colaborar entre todos, compartir los recursos que tenemos, no solo materiales, sino las capacidades. Fundamentalmente, poder hacer sinergia y llegar con la población y en la población. Entonces, la propuesta de crear un observatorio tiene que ver con la estructuración también de las redes de prevención del suicidio en cada municipio, en cada estado, y que eso se converja en esos observatorios, en un gran observatorio nacional, donde todos podamos tener la información de qué hacer, de cómo está la situación, investigadores, para activistas, para voluntarios, para lo que se necesite esos datos para intervenir inmediatamente en cada lugar con políticas focalizadas fundamentalmente, porque cada necesidad es diferente en cada localidad y de acuerdo a cada cultura y a cada realidad productiva y a cada realidad social. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Doroni por su ponencia e invitamos a la doctora Alicia Guzmán Hernández, quien va a hablar sobre el perfil del suicida. Ella es médico cirujano por la UNAM, está especializada en medicina familiar, tiene una maestría en tanatología clínica, diplomada en tanatología y suicidio, entre otros diplomados. Forma parte de la Asociación Mexicana para el Estudio y Prevención del Suicidio y del Suicida, Asociación Internacional de Tanatología y Suicidología, Colegio de Tanatólogos de México, entre otras asociaciones. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y muy buenos días. Se preguntarán, ¿por qué la foto? La foto es del doctor Luis Alfonso Reyes Subiría, pionero de la tanatología en México y profundo seguidor de la prevención del suicidio, especializado en el Centro de Prevención del Suicidio de Los Ángeles, California. Entonces, ¿por qué tanatología? ¿Sí? Porque la tanatología, el objetivo principal es curar los dos dolores más grandes que tiene el ser humano, el dolor a la muerte y el dolor a la desesperanza. Dentro del dolor de la desesperanza, ahí entra el suicidio. Estamos hablando sobre el tema del suicidio. Si pueden ir pasando un poquito rápido las diapositivas para que vean, ¿sí?, de la obra del doctor, que fue el alumno, el único mexicano que estudió con la doctora Elizabeth Kubler-Ross en Indianápolis, Estados Unidos, y estudió en el Centro de Prevención del Suicidio de Los Ángeles, California.
Entonces, la obra que él tiene ha sido el apoyo de muchos libros y de libros de texto, tanto para la maestría en tanatología como para la suicidología, tanto nacional como internacional. Entonces, es por eso que es importante saber y que muchos de ustedes quizá no conocieron al doctor Reyes Zuviría como pionero de la tanatología en México. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue su maestra y fue su amiga y estuvo aquí en México hace 28 años presidiendo un congreso, el primer congreso y único internacional en la Ciudad de México con la presencia de la doctora Kubler-Ross. Para hablar, si termina, creo que falta otra parte de sus libros, tenemos esos libros, más libros y continuamos sacando libros y están vigentes hasta el día de hoy. ¿Sí? Audios que tenemos, el doctor lamentablemente falleció hace 6 años, pero el legado que ha dejado a la humanidad, todo esto nos estamos apoyando y nos sirve. ¿Okay? Continuamos ahora con lo que es el suicidio, como ya lo han dicho mis compañeros que han hablado anteriormente, sí es un verdadero problema de salud. Es un tabú hablar de que un ser amado se suicidó. Es riesgoso y decir, se suicidó mi familiar. Quizá al médico es al que nos los confiesan, ¿sí? Pero normalmente se le dice que el familiar tuvo un accidente, un infarto al corazón, pobre corazón, ¿verdad? Que siempre le echamos la culpa, pero no hablamos de suicidio. Y esto también más adelante va a retrasar un verdadero manejo de duelo. Normalmente sabemos que la palabra suicidio la usó en 1737 el abate Desfontaines, que es sui, asimismo, cedere, matar. Entonces, sabemos que el que se suicida no es una persona loca, no es una persona valiente y no es un cobarde, porque normalmente o desgraciadamente lo catalogamos de esa forma, sino que es una persona que está en una total desesperanza. El suicidio no es un acting out, no es algo de que ahorita tengo un problema y debo mucho dinero, etcétera, y voy a salir y me voy a tirar al metro. No, sino el suicidio se planea. Hay una ideación suicida. Es un tiempo de ahí, por eso está la prevención y está la intervención de la persona que se dedica a la suicidología o suicidología. Después de la ideación viene la conducta suicida y posteriormente llegar al acto suicida. Entonces, normalmente esto es algo que tenemos que evitar y hacer, ayudar, prevenir. Y qué bueno que se da esta serie de foros porque cada uno de nosotros tenemos diferentes opiniones, diferentes experiencias y quizá hemos tenido también la mala suerte de haber tenido a un conocido, amigo o familiar que se haya suicidado. ¿Bien? Entonces, algo también muy importante, necesitamos saber por qué se suicida el ser humano. Hay muchas estadísticas, sí, pero ¿cuál es la causa? ¿Sí? Son causas y hay un detonante, ¿sí? Como les repito, no es así de que ya ahorita se me metió la idea y me voy a suicidar, no. Son causas y una de las causas principales que más adelante creo que se va a tocar es la prevención y hay un conjunto de enfermedades mentales. Entonces es algo muy importante y tenemos también lo que se llama un perfil del suicida. Y el perfil del suicida, bueno, el perfil del suicida primeramente es el deseo de matar. ¿Sí? Dentro del corazón de cada ser humano hay un instinto de destrucción. Por ejemplo, el hombre de las cavernas aprendió primeramente a matar y posteriormente a amar. No nacemos amando, al contrario, nacemos con rabia. ¿Quién ha visto cuando nace nuestro hijo? Nació sonriendo y risa, al contrario, empezó rabiando. Se aprende a amar, ¿sí? Pero no nacemos amando, pero sí hay destrucción, hay rabia. Aquí hay un componente cuando hablamos del inconsciente. Ahí en el inconsciente están guardadas todas las fantasías reprimidas y dicha región de la mente podemos considerar a nuestro cuerpo como si fuera el de otra persona y amenazarlo y lastimarlo por lo mismo. Por eso aquí recurrimos a dos mecanismos importantes.
el de identificación y el de introyección, el deseo de matar. Muchas veces veo y odio quizá mucho a mi madre, tengo mucha rabia contra ella, el deseo de matarla. Si la mato a ella, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir a la cárcel. Aquí lo que llamamos proyección, introyección, lo que dice el doctor Sigmund Freud, es introyectar la imagen de la persona a la que yo quiero matar y automáticamente, matándome yo, la maté. ¿Por qué? Porque eso va a dejar, el suicidio deja mucha culpa y mucha rabia. Culpa, ¿por qué? Porque ¿en qué fallé? Como familia, como lo que sea mamá, papá, esposa, esposo, amiga, etcétera. ¿Sí? ¿En qué fallé? Le deja mucha culpa. Y la rabia a decir, no tenías derecho a hacerme esto. Entonces, ese es el deseo de matar. Otro, el deseo de ser matado. En el deseo de ser matado, aquí se habla del mayor grado de masoquismo. Esto se debe al estricto superyo, en donde están todas las prohibiciones y todas las obligaciones. Y muchas veces, nosotras como mamás, somos las primeras que hacemos esta proyección a los niños. Siéntate bien, ¿sí? Sé educado, esto, a la niña, no hagas esto, no lo hagas lo otro, no tengo que vestirme de esta forma, no tengo que hacer lo otro, tengo que hablar correctamente. O sea, todo lo que prohibimos, ¿sí? Ahí está dentro de lo que son nuestros actos conscientes e inconscientes, ¿sí? Lo que hace muchas veces que nos sintamos culpables, ¿sí? Incluso sin saber el por qué. Y el que tiene la culpa merece ser castigado, se vuelve la rabia, nace y se fortifica una conducta agresiva. El deseo de matar es generalmente inconsciente, en ocasiones se hace consciente. El deseo de morir. En el deseo de morir, que es el tercer cuadro, sería cuando nos dice Menninger, un autor, que hay que distinguir entre el deseo consciente y el inconsciente de morir. El inconsciente, ¿sí?, de no morir, o hay una ausencia del deseo de morir. Es cuando la persona busca su propia muerte, empujado únicamente por el deseo consciente de morir. Normalmente en el suicidio lo practican más las mujeres. Hay más riesgo suicida en mujeres, pero lo consuman más los hombres, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los dos componentes, consciente e inconsciente. Conscientemente yo me quiero suicidar, pero inconscientemente no. Entonces voy a decir, bueno, nada más me tomo unas 10 pastillitas, ¿sí? Para que no es tampoco llamar la atención. Son gritos que pide ayuda el ser humano. Entonces me tomo 10 pastillitas, me van a producir un sueño muy profundo, depende del medicamento que sea. Entonces, ¿por qué? Porque el componente inconsciente no está muy unido como para decir me voy a suicidar. Y el otro es ver la fascinación por la muerte, ¿sí? O ver la muerte con erotismo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo veo la muerte de esa forma, se acaban todos mis problemas, ¿sí? Entonces, es algo muy importante, son temas muy extensos, muy profundos y muy importante de curar la desesperanza, evitando lo del suicidio, para poder tener un mejor manejo de duelo. De por sí un duelo, todos los que hemos tenido una pérdida, es difícil, pero con mayor razón el duelo por un suicidio. Y salvar una vida es salvar la propia. Gracias. Agradezco a la doctora Alicia su ponencia y en ese momento invitamos al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra, maestría en Comunicación por la Ibero, licenciado en Derecho por la UNAM, profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su ponencia es el WhatsApp como espacio de prevención del suicidio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Voy a presentar algunos datos, algunos de ellos ya se han referido aquí, pero creo que pueden cobrar un sentido para explicar de qué herramienta estamos hablando y cómo estamos creando ciertas plataformas de convergencia y de sinergia que pueden ser útiles para atender este tema.
Entonces voy rápidamente a la presentación, si es que está ahí disponible. En esta primera lámina, lo que quiero hacer notar es una hipótesis. Aquellas entidades que tienen más indicadores de incidencia delictiva abierta o que tienen un problema de seguridad pública o seguridad ciudadana mayor, tienen menos incidencia delictiva, y menciono 2 ejemplos. En el caso de Chihuahua y Yucatán, son las entidades con mayores tasas de suicidio, 11 y 10.2 respectivamente. Estas tasas duplican la tasa nacional, y en contraste, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde hay ciertos indicadores de mayor incidencia delictiva, incluso de género y de otras expresiones que tienen que ir desapareciendo de nuestra agenda, es donde tenemos menor tasa de suicidio. Siguiente, hay una gráfica que quiero compartirles, muy sencilla, que básicamente sitúa, algunos datos ya se mencionaron, yo voy rápidamente a hacer destacar que la Ciudad de México tiene 4.2% de tasa por cada 100,000 habitantes en datos conocidos, ya referidos, los últimos son de 2016, está Chihuahua hasta arriba, lo acabo de mencionar, y del otro lado Guerrero hasta abajo, el mismo argumento que acabo de mencionar, y posicionando a cada una de las entidades de acuerdo a su tasa de suicidio. Siguiente, por favor. Suicidio por sexo y edad, algo que acaba de plantear mi compañera Alicia, hace un momento. Por cierto, quiero agradecer a la doctora Ángela Beatriz un poco tardíamente y a la senadora Mónica Fernández que nos hayan invitado. Entonces, suicidio por sexo y edad, algo que se acaba de plantear hace un momento. ¿Quiénes somos más vulnerables y quiénes somos más depredadores? Curiosamente, también otra hipótesis que sí digo simplemente sobre la mesa, es que los varones que son básicamente los autores de mayor victimización, son los que son más vulnerables al suicidio. 8 de cada 10 intentos exitosos, voy a llamarlo así, paradójicamente, son de varones. Son más suicidas efectivos los varones que las mujeres, siendo las mujeres quienes son más víctimas estructurales de la violencia. Es otra hipótesis que estoy simplemente enunciando. Entre las causas que se presentan, ya lo sabemos, están problemas familiares, de carácter amoroso, depresión, ansiedad, el abuso de alcohol y de drogas, y en relación con la edad, 20 y 29 años. Paso a la siguiente gráfica, donde se detalla la tasa de suicidios por sexo según grupo quinquenal o grupo etario, y básicamente pueden ustedes identificar de manera muy fácil, muy inmediata, de 20 a 24 años, 16.1 hombres, 25 a 29 años, 14.0, 30 a 34, 13.1, como ahí se detalla la tasa que corresponde a quienes son por grupo etario los más vulnerables. En resumen, diríamos que entre los 20 y los 34 años se agrupa alrededor del 45% de las posibilidades estadísticas de suicidio. Siguiente, por favor. El Consejo Ciudadano es una institución integrada por 26 consejeros honorarios y tiene un staff de 180 personas. Tiene un call center, en este call center trabajan 70 personas 24/7. Es un primer argumento para contribuir a esto que se está presentando aquí, cómo creamos sinergias, cómo agregamos valor a nuestra intervención. Nosotros tenemos un call center, en ese call center se atienden diversas problemáticas y una de ellas tiene que ver explícitamente con el suicidio. Y nuestra acción estratégica correspondiente a ello, a ese compromiso, se llama Dice a la Vida. Es un programa de prevención que constituye básicamente en atender las llamadas y reportarlas de inmediato si así se nos permite, si así está considerado en el protocolo de atención hacerlo, con el psicólogo que va a proveer primeros auxilios psicológicos de inmediato. Nuestra línea es el 55 55 33 55 33 y lo que queremos subrayar hoy es que abrimos hace 5 meses un WhatsApp que nos ha permitido evidenciar ciertos elementos que se asocian con una expresión que se hizo hace un momento. Si alguien me escucha, no hay suicidio o no hay suicida. La persona que está en situación probable de suicidio necesita a alguien con quien hablar. No es suficiente un bot, una lectura o un sitio en internet, un video de YouTube. Es necesario hablar con alguien. Y el call center que tenemos tiene eso. Y además, subrayo, hace unos meses, hace 5 meses, abrimos por vía WhatsApp
lo que llamamos el chat de confianza, que nos permite identificar la oportunidad que existe para estos grupos etarios en particular, para quienes es mucho más cercano el WhatsApp que el teléfono. Y de ahí que podamos decir que, por ejemplo, en este año, si pasamos la siguiente lámina, hay una gráfica plana, tiene 1, 2, 3, 4, 5 casos y de pronto tenemos en agosto 145 casos. En total, hemos tenido en WhatsApp 203 interacciones sobre suicidio. Curiosamente, si sumamos el total de las interacciones del teléfono y estas, tenemos alrededor de 300, lo que nos hace evidente que el WhatsApp es mucho más exitoso para tratar una atención en emergencia. En este año debo decir que el Consejo también tiene atención material, ha atendido 13 casos de personas que tratan de suicidarse, la mayoría de ellas en el metro. Tenemos 2 espacios clínicos donde se atiende con un equipo de 25 de mis compañeros, se adiciona a 35 de ellos que atienden o están preparados para hacerlo vía telefónica. Siguiente gráfica, por favor. Aquí tenemos algunos elementos de algo que ya he mencionado. Están los grupos etarios. Básicamente es interesante observar que en términos de interacción es más propensa la mujer a hablar del tema que los varones. Prácticamente en una proporción de 2:1, las mujeres hablan de esa intención o ideación que hay respecto del suicidio, en contraste con el varón que lo hace menos, es decir, la mitad del número de veces en que lo hace la mujer. Básicamente los grupos etarios ya los describí. Siguiente, por favor. Esta interacción por WhatsApp nos ha permitido atender prácticamente a personas de todo el país, aun cuando ni siquiera tenemos todavía, solo recientemente, publicidad. Este pico que vieron ustedes en WhatsApp es porque Netflix nos acaba de incluir en su lista en un programa que tiene como tema principal el suicidio. Ya aparece ahí el WhatsApp del Consejo Ciudadano y es ahí donde brincó nuestros datos. Hemos recibido reportes de Argentina, de República Dominicana y de todas las entidades del país. Siguiente, por favor. De las interacciones por WhatsApp, ¿qué nos reflejan los datos? 58% son personas, mayoritariamente mujeres, ya lo vimos, que están en el proceso de ideación de la situación de suicidio. 11% lo planea y un 31% lo intentó ya. Esos son datos que tienen validez representativa hasta cierto punto, considerando que es una etapa incipiente de la aplicación de esta plataforma y de la puesta al servicio de muchas personas que apenas lo están conociendo. Siguiente, por favor. Interacciones vía WhatsApp. Motivo por el que piensan en suicidio: manejo de habilidades sociales, sobreviviente de suicidio, duelo, evento traumático, víctimas de delito, consumo de sustancias psicoactivas, acoso escolar, que no aparecía en el escenario convencional de los últimos 20 años, aparece ahora en esta muestra incipiente que estamos compartiendo con ustedes, problemas de pareja, separación afectiva, problemas familiares y percepción de discapacidad psicosocial, depresión y ansiedad, que es el mayor porcentaje, claramente, es la franja roja horizontal hasta abajo. Prácticamente ella sola ocuparía alrededor de un poco más de un tercio del total. ¿Por qué ofrecer apoyo mediante WhatsApp? Las redes sociales se han convertido, obviamente, en una forma mucho más cercana de relacionarse con otros que lo que es el propio celular. Representan para los adolescentes y los grupos etarios más vulnerables una oportunidad de hablar con alguien. Además, insisto, no hay un bot, son personas reales que están atendiendo 24/7, 365, y eso permite una posibilidad de comunidad que no existe en otros servicios o prácticamente en ninguno, al menos en Ciudad de México, hasta donde yo tengo conocimiento, pero por supuesto estamos abiertos a reconocer si es que estamos equivocados en esa afirmación. También la atención con otra persona a través de esta línea, esta plataforma en WhatsApp, permite reducir casi de inmediato el estrés con el que se acude a esa situación de emergencia. Entonces, sí consideramos, siguiente lámina, por favor, que sí es oportuno por estos primeros datos de 5 meses de actividad, ofrecer este apoyo en WhatsApp. Creemos que puede ser parte de un servicio que podamos con todas las organizaciones sociales, en conversaciones que hemos tenido con la doctora Ángela Beatriz y cualquier organización social, porque a fin de cuentas el Consejo Ciudadano es una mesa de articulación social
y también con las autoridades y con empresarios para resolver problemas reales en tiempo real con personas reales que están del otro lado. Entonces, esa es básicamente la presentación que queríamos compartirle. Para nosotros es muy importante asumir que sí es con un esfuerzo coordinado como se pueden resolver los problemas y enfrentar este en particular. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Guerrero su participación. Invitamos a la doctora Ángela Beatriz Martínez González, quien nos va a presentar el tema Determinantes sociales de la salud con enfoque de género y derechos humanos. Ella es doctora en Ciencias en Salud Colectiva por la UAM Xochimilco, socióloga por la UJAT, tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, con estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista universitaria en conducta suicida en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Ha colaborado con la Universidad de Montreal, Canadá, en temas de prevención del suicidio y es presidenta de la Red Mundial de Suicidólogos en México. Bienvenida. Gracias. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Sabía? Aquí. Gracias. Buenos días. La presentación que voy en este momento a compartir tiene que ver más con una reflexión que parte de un concepto de orden filosófico que retoma a un destacado filósofo como es Jacques Derrida. Derrida nos habla de un concepto que se llama deconstrucción, que quiere decir criticar, cuestionar un paradigma dominante que tiene una forma de ver un problema y que esta crítica nos lleva a construir y reconstruir un problema. Retomo a Jacques Derrida precisamente y parto además de otras vertientes filosóficas que tienen que ver, por ejemplo, desde una perspectiva de Nietzsche, quien habla, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y desde el punto de vista Camus, habla, juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. ¿Por qué retomo a estos autores de orden filosófico? Precisamente, la siguiente, por favor. Porque lo que pretendo en esta breve presentación es cuestionar un modelo hegemónico que ha transitado y que ha tenido una relevante presencia en cuanto a la concepción, explicación y comprensión de la conducta suicida. Esto lo tenemos que remontar a un proceso histórico en el cual tenemos que partir y decir que la conducta suicida ha estado presente a lo largo de toda la humanidad, desde la cultura maya y otras culturas orientales y en toda la historia del mundo, incluso hasta en la misma Biblia se habla de suicidio. Sin embargo, cada época, cada momento histórico de esta conducta ha tenido explicaciones, comprensiones y formas de mirarla que tienen que ver con un paradigma dominante, el paradigma dominante de la época. Y es así que podemos hacer toda la historiografía de lo que es la conducta suicida y podemos llegar, por ejemplo, y estacionarnos un poco en la Edad Media, en la que el paradigma dominante de corte místico-religioso era el que predominaba en la explicación de esta conducta y se orientaba particularmente a un aspecto religioso de ver que el suicida o la persona que cometía un acto de suicida tenía una posesión demoníaca y que las mismas personas que en un momento dado cometían el acto, su cuerpo era destrozado y despedazado. Las familias que tenían un vínculo con estas personas que habían cometido el acto de suicida eran excluidas de las comunidades o de las zonas y sus propiedades también eran alejadas de estas personas. Y es así entonces que de este brinco de la Edad Media podemos caminar un poco a esta parte en cuanto a la presencia y dominio del terreno de la psiquiatría, de la medicina, y es allí donde empieza a tomar mucho más fuerza esta explicación de orden hoy psiquiátrico y biomédico. No se trata de cuestionar una visión psiquiátrica, psicológica, más bien tenemos que retomar estos elementos de orden médico, biomédico
biomédico, pero sumar un enfoque que ha sido subordinado en la salud y que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Reitero, no vamos a hacer una fragmentación del individuo, sino partir de un esquema biopsicosocial en que incorpore y mire al individuo desde todo este esquema en el que la persona tiene una identidad, tiene una historia de vida, tiene un contexto, tiene una forma de pensar y de asumirse como ser humano. Es por eso que retomo que hoy, en el contexto de la globalización, la siguiente por favor, no podemos dejar de lado que las grandes transformaciones que vive la sociedad y hoy la globalización impacta severamente en la salud mental. Todos los modelos económicos, políticos, sociales o todo lo que nosotros tenemos, hay una forma de que la salud mental está presente y por eso tenemos entonces hoy la tarea de considerar los determinantes sociales de la salud para poder entonces construir una nueva visión del suicidio, porque la concepción que vamos a tener nosotros del problema de la conducta suicida es como el eje rector que nos va a llevar a caminar y transitar en las políticas públicas, en el establecimiento de medidas de orden legal y legislativo. Por eso es que retomo esta reflexión para que no nos encasillemos en un orden nada más biomédico, sino que incorporemos a la familia, a la sociedad, los distintos órdenes de gobierno, a los diferentes actores y a los roles que tenemos en la sociedad. Y por esto me quiero también detener un poco en dónde caminar, no solo en los determinantes sociales de la salud. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Sino también en un enfoque de género y de derechos humanos. La perspectiva de género nos abre la posibilidad de distinguir los estereotipos y los roles de géneros que se encuentran en una sociedad para poder entonces visualizar el problema de la salud mental y del suicidio desde las diferentes perspectivas en que se encuentran los hombres y las mujeres. Distinguir la etnia, la raza, distinguir la zona rural y las zonas urbanas y distinguir también que el derecho a la salud es un compromiso que tenemos que asumir y desde esta perspectiva el derecho a la salud se constituye en un enfoque netamente prioritario para construir una sociedad con bienestar, un bienestar subjetivo, un bienestar material que nos va a llevar a tener una sociedad con mayor. La siguiente, por favor. La siguiente, ya no veo la siguiente. Y bien, retomo precisamente que el construir estas nuevas vertientes con un enfoque de género, desde un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos, nos va a llevar a transitar y caminar hacia un nuevo modelo de establecer políticas públicas que nos van a orientar a transformar la visión que tenemos del suicidio. Como bien decía al principio, si no conocemos la historia de un fenómeno que hemos tenido a lo largo de la historia, no podemos entender el presente. Y reitero que no se busca desligar al ser humano de su condición biológica, sino sumar los otros elementos que lo hacen como ser humano. Y por eso, en el caso de la perspectiva de género, tanto hombres como mujeres tienen diversas formas de asumir los roles, de asumir métodos y conductas suicidas. En el caso de los hombres, hay vacíos de investigación en cuanto a las diferencias que tienen detrás de la conducta suicida. Sin embargo, lo que aún persiste o lo que podemos identificar es que los hombres en su rol de proveedor tienen una mayor presión social para poder cumplir con lo que tienen que asumir para proveer a la familia de los aspectos económicos, y la mujer en este rol tradicional de ser quien atiende el espacio doméstico es quien tiene entonces esa doble jornada o esa doble actuación en su vida cotidiana, y eso genera otra serie de padecimientos y otra serie de problemas. Distinguir la perspectiva de género, por ejemplo, las mujeres tienen una asociación muy fuerte con la violencia. La segunda consecuencia de la violencia hacia las mujeres es el suicidio. Mujeres que viven profunda violencia por parte de su pareja tienden a suicidarse o a tener conductas de ideación suicida, y por eso a veces
nosotros siempre que tenemos a una mujer que ha vivido violencia de género, tenemos que indagar la ideación, el intento suicida, porque muchas de estas mujeres lo ocultan por lo que ya hemos hablado aquí, el estigma. Y lo mismo los hombres, esa presión social de poder brindar a una familia los bienes económicos los lleva precisamente a pensar que ellos como hombres no están cumpliendo con el rol y el estereotipo socialmente asignado. Estas son algunas de las líneas de análisis que aún son incipientes desde la perspectiva de género y desde donde tenemos nosotros también que emitir una serie de análisis, de diagnósticos y de investigaciones para poder aterrizar en acciones precisas que vean estas diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, con esto cierro, que era más bien una reflexión y agradezco mucho el espacio. Buenas tardes. Bien, hemos pasado ya las tarjetas de sus preguntas, por lo que abrimos el espacio para desahogar sus inquietudes, por lo que le pedimos a la moderadora nos presente algunas de estas preguntas. Adelante. Gracias, Pri. Las distintas preguntas son para los ponentes, pero hay una dirigida a la presidenta de la mesa directiva del Senado. Senadora Mónica, una pregunta dirigida para usted. Si se tiene conocimiento que un gran número de suicidios se efectúan en el metro, como comentó el senador Miguel Ángel Mancera, ¿por qué no se toman las medidas de prevención necesarias para evitar que se consuma este acto? Tengo entendido que sí hay medidas, que sí en el metro de la Ciudad de México, porque es donde tenemos metro aquí en el país, sí tiene algunas medidas ya implementadas para la prevención del suicidio. Sin embargo, precisamente este foro es para ir construyendo, para analizar bien cada una de las problemáticas y que podamos ir sugiriendo, para que podamos ir construyendo las medidas que puedan permitir que las instancias del Ejecutivo puedan construir las políticas públicas necesarias. Para eso estamos aquí, para hacer el análisis y el trabajo del mismo. Gracias. Le agradezco, senadora. Otra pregunta. Quien guste contestar, por favor. ¿Cuáles son los puntos básicos del tratamiento del individuo con intentos suicidas y si la terapia conductual tiene un papel fundamental? Respondiendo a la pregunta, sería como tema de todo un curso, pero empiezo por el final. La terapia cognitivo-conductual sí es una terapia indicada y eficiente para el tratamiento de la problemática suicida. Hay otras, pero esa, pues sí, es una terapia basada en evidencia, como muchas otras. Y cómo enfocarse, en primer lugar, yo diría la escucha, así de manera muy rápida, la escucha, la validación del riesgo, y bueno, ya hay una serie de medidas ahí donde pues el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, quien esté a cargo del diagnóstico, que tiene que ser alguien especializado en suicidio, no alcanza con salir de la facultad de psicología para eso. Es importante que la gente se especialice y bueno, esa persona capacitada podrá determinar el nivel de riesgo y si es necesario, en caso de un riesgo alto, a veces se necesita resguardar la vida de la persona en una internación. Muchas veces eso no es necesario, más allá de que el riesgo sea alto, cuando hay una familia que puede contener y cuidar a la persona, pero esto requiere un cuidado a veces de 24/7 y el cuidado hasta de ir al baño. Entonces, bueno, eso es algo que valora generalmente el psicólogo o el psiquiatra y se decide qué se va a hacer, pero la familia tiene un papel importantísimo en la prevención. No existe en este mundo un profesional que pueda solo trabajar el tema del suicidio. Gracias. Otra pregunta. ¿La anorexia y la bulimia se consideran como suicidio a largo plazo? Bueno, lo que tenemos que ver que unas cosas son los síntomas y otras cosas son las patologías.
y como consecuencia o como síntoma secundario, el tema de la depresión, el tema del dimorfismo fóbico que le llamamos, todo el delirio que puede generar, todo eso puede llevar a toda la parte de una conducta suicida. Pero no es que por tener anorexia o por tener bulimia se va a suicidar la persona, sino con la comorbilidad que eso conlleva en los distintos tipos de síntomas, y va a depender de los grados y de cada persona, el apoyo que se tenga y la agresividad, por decirlo así, que se va instalando el síntoma o la propia patología como tal. Pero no es una condición que alguien que tenga bulimia o anorexia que se vaya a suicidar, ¿sí? Es una cuestión secundaria, dependiendo de los síntomas, dependiendo de los grados de depresión, dependiendo de muchos factores cognitivos que puedan estar sucediendo por la falta de alimentación y por los delirios que pueda generar. Gracias. La pregunta dirigida al doctor Salvador Guerrero. De todas las formas de suicidio, ¿cuál de todos los métodos el suicidio es el que más efectuado en todo el mundo? Perdón, así está escrito. ¿Cuál es el método más frecuente a nivel mundial? Así es. Yo prefiero reconocer mi ignorancia. No sé cuál es el más efectivo a nivel mundial. Gracias. A ver, doctora Alicia. El que ha sido más frecuente es el ahorcamiento, porque ahí la persona está decidida a hacerlo y no va a fallar. Sí, el tomar pastillas, muchas de estirarse al metro, quizá no llegue la muerte pronto, pero el planearlo es porque está decidido y ha sido por ahorcamiento. Son las estadísticas que nosotros hemos tenido en la asociación. Gracias. Una pregunta también. ¿Cómo transmiten información a los pueblos lejanos, a las comunidades, y que si es posible que los licenciados en trabajo social entren dentro de los proyectos de prevención de suicidio? ¿Quién guste contestar, por favor? Okay. ¿Cómo va la pregunta? Disculpa. Sobre la pertinencia. Claro que sí, creo que precisamente es un trabajo interdisciplinario y por eso era la idea de deconstruir, ¿no? Por eso retomo este concepto de deconstruir, porque se ha pensado hoy, la idea dominante es que es un terreno nada más médico, biomédico, pero es un asunto de todos, es un asunto interdisciplinario, transdisciplinario, que involucra el quehacer de diferentes disciplinas científicas, que cada uno va a hacer un aporte para la prevención del suicidio, ya que la prevención no se limita al campo médico, sino también a una prevención primaria, secundaria, terciaria, en el que involucra y se dirige a diferentes niveles de población, no solo a los grupos en riesgo, sino una participación de un trabajador social puede dar mucho, un antropólogo también, incluso desde el arte, de la poesía también se puede hacer trabajo de prevención del suicidio. Y por eso la idea de deconstruir, de abrir el campo y de disciplinas que todos nos sumemos para aportar una estrategia nacional. Gracias, doctora. Una pregunta al doctor Leonardo Martín. ¿Cómo funcionan los observatorios? ¿Cuáles o son los objetivos centrales y cómo trabajarían los asistentes? Los objetivos centrales es juntar la información, y para juntar la información tenemos que recabarla de muchos lugares, ¿no? y de muchos medios. En este sentido, el funcionamiento tiene que ser integrativo, justamente en lo que implica, no solo, como decíamos, en cuanto a los datos de las mismas instituciones, sino también los datos que tenemos, por ejemplo, de las mismas comunidades. Hay muchos temas o cantidad de personas que se suicidan que no llega la información, ya sea a las instituciones mismas, ya sea por la lejanía del lugar, por las condiciones, etcétera, ¿no? O sea, mucho más en esta parte, en lo que son zonas rurales muy lejanas, vamos a decir también en zonas indígenas. Tenemos que ver que muchas veces llegan solo a informar que se murió mi familiar, pero no se dice cómo
cómo se murió el familiar, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que se depende mucho de la integración justamente de cómo se va a construir este observatorio. No es simplemente tomar las noticias de los periódicos, sino también tener participación en las comunidades, con los colonos, con las distintas colectividades, con las distintas asociaciones civiles, ¿sí? Los que trabajan directamente con la población. Ahí se va a nutrir mucho. Tenemos que organizar justamente los datos, ¿sí? Una cosa son los datos que pueden llegar al 911, las geolocalizaciones, que son muy importantes, otros son los datos de prevención del delito, otros son los datos del DIF, pero también otros son los datos de las asociaciones y de los colonos, fundamentalmente, ¿no? Todo eso implica un acopiamiento, se va a copiar la información, ¿no? Y sistematizarla, pero también fundamentalmente organizarla y, en ese sentido, democratizarla, que es lo que nos está faltando mucho, fundamental. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta, ya que hay unas preguntas que seguramente van a ser contestadas en el siguiente bloque, debido a que están preguntando sobre suicidio infantil y suicidio en la tercera edad. Ese se va a abordar en el siguiente bloque. La última pregunta, doctor Guerrero. ¿Se ha legislado sobre la responsabilidad del familiar o persona que estuvo momentos antes del suicidio? Es una. Y otra, ¿cuántos centros hay y dónde existen para tratar a los sobrevivientes del suicidio? Bueno, en la Ciudad de México no. A nivel nacional tengo duda de que haya una tipificación o identificación del tipo legal que establezca responsabilidad de acompañamiento. De hecho, hay una discusión acerca de otros aspectos del acompañamiento en agonía que tampoco están regulados a nivel nacional. Así que, en consecuencia, diríamos que en general, y exceptuando algún caso de alguna entidad, que lo dudo, no. La respuesta sería no. Aprovecho para responder algo sobre el ahorcamiento, que me dice mi compañera Alicia, que el 70% de los casos es el modo de ocurrencia del suicidio. Nosotros en el Consejo tenemos, me dice mi compañero Iván Martínez, que es el psicólogo encargado, que es más frecuente la toma de pastillas, pero que se entiende porque las personas cuando llaman después de intentar el suicidio es porque lo sobrevivieron. Entonces, los llamantes en los centros de atención, a propósito de esto que está preguntando sobre cuántos hay, que creo que son como call centers muy pocos, yo solamente conozco al Consejo Ciudadano y puedo ser otra vez ignorante ahí, es el hecho de que las personas que sobreviven precisamente lo hacen porque tomaron pastillas. Quienes no sobreviven es porque eventualmente, y ahí se complementa una respuesta con la otra, porque fueron exitosos en su ahorcamiento. Muchas gracias. Y bien, agradecemos a los ponentes de la primera mesa sus brillantes aportaciones en este tema de salud pública, el suicidio y su prevención. Los despedimos con un fuerte aplauso. Por supuesto, también muchas gracias a la doctora Adriana Manzanillo Fojaco por la moderación. Vamos a realizar un receso de tan solo 10 minutos y continuamos con los trabajos de este foro.